Hola, lectores de la Palabra de Dios. Bienvenidos. Estamos siguiendo este apasionante libro de los jueces, el cual dejé mucho tiempo sin leerlo porque es duro, tiene muchos episodios, sé que hemos visto y que vamos a ver fuertes. La mayoría de los capítulos es para hacer una serie de Netflix, por la cantidad de sucesos, muchos muy fuertes es la palabra que se me ocurre para decirlos, algunos crueles y bueno, y vamos a seguir. Capítulo 10 y 11, espero que lleguemos hoy. Aparecen en el capítulo 10 dos nuevos juececitos. Ya pasamos otros dos así, que aparecen dos versículos, eh, tres por ahí, con casi sin relato acerca de qué es lo que hicieron, pero aparecen en los cronistas que pusieron como que ellos en algún momento fueron jueces. Ahora, y también vamos a ir viendo cómo aparecen en algunos casos estos caudillos a quienes el Señor levantó, que son de una sola región, ¿sí? Entonces, no es que están defendiéndose o juzgando a todo Israel, sino a una región como el que nos va a tocar hoy especialmente. Capítulo 10 empieza así. Después de Abimelech, recordamos este ambicioso, cruel y nefasto personaje, que en realidad no fue juez, simplemente que se puso al frente de la gente suya de Siquem, que le pidió. Después de Abimelech surgió un hombre de Isaacar para salvar a Israel. Acá está su mérito, para salvar a Israel. Se llamaba Tola, era hijo de Fubá y nieto de Dodó. Vivía en Samir, en la región montañosa de Efraín, y gobernó a Israel durante 23 años. Entonces murió y fue sepultado en Samir. De manera que dice que fue llamado, y creemos que de Dios, para salvar a Israel. 23 años fue un número grande, pero acá aparece otro. A Tola lo sucedió Yair de Galaad. Y hoy nos aparece Galaad, una zona importante, aunque no tuvo muchas ciudades conocidas, pero un par de ciudades sí han aparecido en la Biblia. Este Yair gobernó a Israel durante 22 años. Tuvo 30 hijos. 30 hijos, como otro más por ahí. Cada uno de los cuales montaba su propio asno y gobernaba su propia ciudad en Galaad. Este fue también un juez que se ocupó de su zona, nomás de su ciudad. Hasta el día de hoy, estas ciudades se conocen como los poblados de Yair. Cuando murió Yair, fue sepultado en Camón, ciudad que no la hemos visto en ningún mapa, pero bueno. Vuelve la frase que pareciera que marca un crespón negro. Una vez más los israelitas hicieron lo que ofende al Señor. Adoraron a los ídolos escuchen, de Baal, a las imágenes de Astarte y a los dioses de Aram, bien al norte de todo, ¿verdad? De Aram había venido Abraham, Sidón sobre la costa y Moab en el sur, y a los de los amonitas y los filisteos. Entonces, adoraron a todos. Recordamos la raíz de todo eso. Se habían casado con mujeres de todos esos países que trajeron los ídolos a sus casas. Y acá viene la frase terrible. Y como los israelitas abandonaron al Señor y no le sirvieron más, escuchemos la frase que puso el cronista. Él se enfureció contra ellos. Creo que hasta ahora no había dicho nunca a Dios. Por ahí había hablado de ira, pero se enfureció contra ellos. Y acá la manera en que el cronista dice lo que pasó, la historia, dice, los vendió a los filisteos y a los amonitas.
los filisteos sobre el mar Mediterráneo y los amonitas del otro lado del río Jordán. De manera que acá están apareciendo los enemigos con los cuales nos vamos a encontrar hoy. Los cuales desde entonces y durante 18 años, destrozaron y agobiaron a todos los israelitas que vivían en Galaad, un territorio amorreo al otro lado del Jordán, como dijimos recién. De manera que aparece acá que la parte que estuvo más en peligro, dice, destrozaron y agobiaron, ¿no? Era del oriente, del lado este del Jordán. También los amonitas, también los amonitas cruzan el Jordán para luchar contra las tribus de Judá, Benjamín y Efraín. De Efraín en el centro y hacia el sur Judá, unos ataques terribles. Por lo que Israel se encontró en una situación de extrema angustia. Es lo más fuerte que dice también. Las otras veces dice en aflicción, no, extrema angustia. Entonces los israelitas clamaron al Señor: hemos pecado contra ti al abandonar a nuestro Dios y adorar a los ídolos de Baal. Y acá tenemos, dice, el Señor respondió. Yo me quedé pensando cómo hay que hacer cuando uno lee la palabra y dice, ¿cómo habrá sido el diálogo? Para nosotros la comunicación en este tiempo tiene características muy definidas, con muchas posibilidades de comunicación, pero ahí, o sea, una voz se escuchó como un ángel del Señor les habló. Acá dice, el Señor le respondió. Cuando los egipcios, los amorreos, los amonitas, los filisteos, los sidonios, los amalecitas y los madianitas los oprimían, historia, les está pasando Dios la historia, los oprimían y ustedes clamaran a mí para que los ayudara, ¿acaso no los libré de su dominio? Pero ustedes me han abandonado y han servido a otros dioses. Por lo tanto, no los volveré a salvar. Palabra de Dios, ¿eh? Vayan y clamen a los dioses que han escogido, que ellos los libren en tiempo de angustia. Era lo que se merecían, ¿no? Pero los israelitas le contestaron al Señor: hemos pecado, haz con nosotros lo que mejor te parezca, pero te rogamos que nos salves en este día. Yo pensaba cuando uno busca al Señor, ¿no? Por la desesperación, por ataque, por los enemigos, decir, hacenos lo que quieras, pero hoy salvanos en este día. O sea, era el haber llegado hasta lo último del ataque, de la opresión, y dice que los destrozaron. Cada una de estas guerras seguramente era atacar ciudades. Bueno, en este tiempo tenemos una imagen de la guerra por lo que estamos viendo en los medios, ¿no es cierto? Entonces, pero acá hubo algo que no lo habíamos visto las otras veces. Habían clamado y el Señor tuvo misericordia. Entonces se deshicieron de los dioses extranjeros que había entre ellos, habrán quemado a todas las estatuas y todos los ídolos y sirvieron al Señor. Hubo un cambio, arrepentimiento, hicieron cosas positivas de servir al Señor. Y miren esta frase: y el Señor no pudo soportar más el sufrimiento de Israel. El papá amoroso que siempre aparece finalmente para cuando sus hijos claman a él. Y el capítulo 10 va a terminar diciendo: cuando los amonitas fueron convocados y acamparon en Galaad, los israelitas se reunieron y acamparon en Mizpa. Ya pronto vamos a buscar un mapa para encontrar estos lugares. Y entonces los jefes y el pueblo de Galaad se dijeron el uno al otro: el que inicie el ataque contra los amonitas será el caudillo de todos los que viven en Galaad.
En otro tiempo, Galad fue un lugar importante porque aparecía en los mapas. Ahora es difícil encontrarlo en los mapas, pero era ese lugar que ya vamos a ubicar. Y acá en capítulo 11 aparece el nombre del nuevo juez. Jefté, el Galaadita, era un guerrero valiente, hijo de Galaad y de una prostituta. De manera que el nombre de este que fue caudillo era el mismo nombre de su padre y del pueblo. Jefté era hijo de Galaad y de una prostituta. Y acá vamos a ver, aparecen otro de los problemas humanos que desde entonces y siguen estando hoy. Galaad tuvo también hijos con su esposa, porque la mamá de Jefté no era su esposa, quienes cuando crecieron echaron a Jefté. Me imagino echándolo de la casa. No tendrás parte en la herencia de nuestra familia, le dijeron, porque eres hijo de otra mujer. Problemas de hogares como conocemos tanto hoy. Entonces, Jefté huyó de sus hermanos y se fue a vivir en la región de Tob, donde se le juntaron. Miren ustedes los primeros pasos de Jefté liberado. Liberado no, abandonado. ¿Sería abandonado? Se le juntaron unos hombres sin escrúpulos que salían con él a cometer fechorías. La banda de Jefté. Ya lo habíamos leído en otro, ¿no? El otro que también por circunstancias familiares se juntó con una banda de maleantes. Después de algún tiempo, cuando los amonitas hicieron la guerra contra Israel, los ancianos de Galadad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Ven, le dijeron, sé nuestro jefe para que podamos luchar contra los amonitas. Jefté les contestó, ¿no eran ustedes los que me odiaban y me echaron de la casa de mi padre? ¿Por qué vienen ahora cuando están en apuros? Historia, como yo decía antes, para una serie. Los ancianos de Galaad le dijeron, por eso hemos venido a verte. Ven con nosotros a luchar contra los amonitas y serás el caudillo de todos los que vivimos en Galaad. Acá estaba este punto, ¿no? Ya no era para todo Israel, era Galaad que estaba siendo atacado por en primer lugar, los amonitas. Jefté respondió, si me llevan con ustedes para luchar contra los amonitas y el Señor me los entrega, entonces de veras seré el caudillo de ustedes. Los ancianos de Galaad le aseguraron, el Señor es nuestro testigo, haremos lo que tú digas. Los de Galaad serían algunos de esos que se habían arrepentido y habían vuelto al Señor, aparentemente. Jefté fue con los ancianos de Galaad y el pueblo lo puso como su caudillo y jefe, y reiteró en Mizpa todas sus palabras en presencia del Señor. Volvemos a encontrar un momento de vuelta al Señor. Siempre está la posibilidad, por más enojado que esté el Señor, siempre da la posibilidad de regreso. Entonces, Jefté, y vamos ahora a leer con mucho interés esto que hizo Jefté. Envió unos mensajeros al rey de los amonitas para que le preguntaran. No lanzó la guerra. Escuchen lo que hizo. ¿Qué tienes contra mí que has venido a hacerle la guerra a mi país? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté. Cuando Israel salió de Egipto, se apoderó de mi tierra, desde el Arnón hasta el Jaboc, e incluso hasta el Jordán. Ahora devuélvela por las buenas. Así que el rey de los amonitas tenía en su mente la historia, que era la historia que corría en Amón. Pero resulta que Jefté volvió a enviar mensajeros al rey amonita diciéndoles, así dice Jefté, Israel no se apoderó de la tierra de los moabitas ni de los amonitas. Sería bueno tener un mapa ahora, ¿no? Un mapa para poder hacer el recorrido, porque lo que va a ser, y acá está, gracias Darío,
Lo que va a hacer es un mapa grande con todos los lugares chiquititos, pero nosotros lo que vamos a necesitar es el nombre de las tribus enemigas para que Jefté ponga en orden la historia. Vuelvo, dice Jefté, Israel no se apoderó de la tierra de los amonitas ni de los moabitas. Yo creo que primero podríamos verlo ahora, a ver si se pudiera distinguir acá. Primero Moab y después Amón. A ver si se puede encontrar ahí. Después vamos a ir a todo el recorrido. Ahí está Moab. A Moab y, a ver, dice, esperen, Moabitas y Amonitas. Amonitas, porque ahí está, miren, tenían toda la parte oriental de lo que fue después la tierra de Israel, toda la parte oriental estaban esas tribus. Con esas hubo que pasar por ahí. Bueno, entonces cuenta la historia Jefté. Cuando los israelitas salieron de Egipto, caminaron por el desierto hasta el Mar Rojo y siguieron hasta Cádiz. Al sur de todo, la ciudad de Cádiz Barnea, que eso figura lo más... Ahí está. Cádiz Barnea. Tenemos hoy el lujo de la guía que nos va haciendo recorrer este viaje. Esa es la ciudad más al sur. En los tiempos de David estuvo conquistada. Israel llegó hasta el sur, hasta Cádiz Barnea. Ya más abajo está el desierto de Arabia, ¿sí? Y hacia el lado de occidente estaba Egipto, ¿sí? Estaba toda la tierra de Sinaí. De manera que le dice, siguieron hasta Cádiz. Entonces enviaron mensajeros al rey de Edom. Así que vamos a mirar, miren dónde está Edom. Mensajeros al rey de Edom. ¿Está ahí Edom? Diciéndole, danos permiso para pasar por el país. Pero el rey de Edom no les hizo caso. Le enviaron el mismo mensaje al rey de Moab. ¿Dónde está Moab? Que tampoco los aceptó. Ahí está Moab. Bien. Y tampoco no les aceptó. Le estaban pidiendo respetuosamente permiso. La conquista de Canaán no llegó cortando cabezas, pidiendo permiso para ir al borde de los límites de ellos, ¿no? Bueno, y entonces, el rey de Moab, pero él no les hizo caso. Así que Israel se quedó a vivir en Cades Barnea. Al principio estuvo ahí parado, hasta que, entonces dice, después anduvieron por el desierto bordeando los territorios de Edom y Moab. Entraron en territorio moabita por la parte oriental, o sea, bien a la derecha del mapa, y acamparon al otro lado del río Arnón. Yo no lo veo, pero creo que está por ahí marcado el río Arnón, por donde está Moab. ¿Sí? Ahí está. Bien, ahí está el río. Miren, podemos hasta seguir. Estaban acampando al borde, completamente sin tocarles el territorio. No entraron en el territorio moabita, pues el Arnón era la frontera. Pero fíjense el discurso de Jefté con el respeto, yo creo que él esperaba evitar la batalla. Entonces Israel mandó mensajeros a Sihón, rey de los amorreos, que gobernaba en Hesbón, y le dijo, permítenos pasar por tu país hasta nuestro territorio. Pero Sihón desconfió de Israel en cuanto a dejarlo pasar por su territorio, por lo que reunió a todo su ejército y acampó en Yahaza y luchó contra Israel. El Señor, Dios de Israel, está contándole la historia. Jefté sabía perfectamente la historia. El Señor, Dios de Israel, les quitó esta tierra a los amorreos para dársela a su pueblo Israel. Y tú, rey de los amonitas, ahora, tantos años después, ¿no las vas a quitar? Fíjense que le está diciendo que el Señor nos dio este lugar. Todos esos pueblos nos negaron ni siquiera pasar por el borde. El Señor nos dio ese lugar con la primera batalla que hubo, ¿no? ¿Acaso no consideras tuyo
lo que tu Dios Quemón te da? Pues también nosotros consideramos nuestro lo que el Señor nuestro Dios nos ha dado. ¿Acaso te crees mejor que Balac, hijo de Zippor, rey de Moab? La historia esa de la burra de Balaam, que está en el libro de Números, capítulo 22, y que la mencionamos últimamente. ¿Acaso te crees mejor que Balac, ese rey que estaba en ese momento, que entró en litigio con Israel y luchó contra ellos? Hace ya 300 años que Israel ocupó a Hezbón y Aroer con sus poblados y todas las ciudades en la ribera del Arnón. Ahí estamos parados en el río Arnón. Así que esa es la batalla. ¿Por qué no las recuperaron durante este tiempo? Aquello que 300 años, y acá mi nota en mi Biblia dice que más o menos debió haber sido ese el recuento, desde la entrada de la conquista de Canaán. Entonces hace 300 años, ¿y ustedes por qué no la recuperaron? Yo no te he hecho ningún mal, dice Jefté. Tú, en cambio, obras mal conmigo al librar una guerra contra mí. Que el Señor, el gran juez, dicte hoy su sentencia en esta contienda entre Israel y amonitas. ¿Estamos parados ahí en Amón? No, creo que Amón estaba más al norte. ¿Dónde está Amón? Ahí estamos. De manera que, ahora, posiblemente, ¿sí? El territorio de Amón fuera tremendo, ¿sí? Con tantos dioses que tenían también. Seguimos en la historia y nos quedamos acá mirando el mapa porque esto es lo que nos ayuda a entender la conquista de Canaán 300 años antes y lo que estaba pasando esto. Va un guerrero como Jefté y quiere hacer un armisticio de paz enfrentando a sus dioses, ¿sí? Aquello lo conquistamos con nuestro Dios y con tu Dios no hicieron nada. Entonces Jefté, poseído por el Espíritu del Señor, fíjense que en cada batalla aparece, poseído por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés, pasando por Mizpa de Galaad. Ahí nos tenemos que ir más al norte, porque Galaad estaba más al norte. Lo único que tenemos en este mapa es el nombre, ahí se paró la flecha, de Ramón de Galaad, que es un lugar que figura más adelante en la historia israelita. Pero evidentemente esa zona era de Galaad y el territorio que está a la izquierda, o sea, al occidente, era Manasés. La tribu de Manasés había tenido ese territorio. Entonces, recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpa de Galaad, Mizpa la habíamos visto, estaba en el territorio está ahí Mizpa, pasó por Mizpa, y desde allí avanzó contra los amonitas. Y Jefté le hizo un juramento solemne al Señor. Bueno, ahora vamos a entrar en otro episodio, así que creo que ya no hay más. A ver, porque ahora vamos a volver a este tema, es un capítulo aparte. Dice que Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas. Yo creo que lo que cruzó era el río Jordán, salvo que haya sido uno de esos tantos ríos que hay un río ahí. Bien, es decir, ahí estaban los amonitas, pero creo que los amonitas tenían un gran territorio. Dice que cruzó el río para luchar contra los amonitas y el Señor los entregó en sus manos. Derrotó 20 ciudades, desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit y hasta Abel Keramín. Yo no tengo idea si están ahí estas ciudades porque es muy chiquitita las letras, pero digamos, todo ese recorrido que está haciendo la flecha era por ahí. O sea, que desde más al norte, donde era Galaad, avanzaron sobre el territorio de Amón. La derrota fue muy grande, así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Muchísimas gracias por el mapa, excelente haber visualizado esto. Entonces ahora vamos a terminar con el otro capítulo. Dejé ahí donde dice, Jefté le hizo en el versículo 30, Jefté le hizo un juramento solemne al Señor.
Si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, si quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Ya la palabra holocausto nos hace temblar, ¿no es cierto?, las rodillas. Cuando voy al 34, cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo su hija, bailando al son de las panderetas como se hacía para festejar las victorias. Ella era hija única, pues Jefté no tenía hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras, era el símbolo mayor de pena, de aflicción, y exclamó: ¡ay, hija mía! Me has destrozado por completo, eres la causa de mi desgracia. Juré algo al Señor y no puedo retractarme. Acá tendríamos que buscar las referencias y salir a buscar las citas del comienzo del antiguo, del comienzo de los libros del Pentateuco, donde Dios les dio las leyes, donde la palabra dada por un voto al Señor era palabra que no se podía cumplir. La forma que está contada es una forma muy delicada de lo que pasó después. Padre mío, respondió ella, le has dado tu palabra al Señor, haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor se ha vengado de tus enemigos los amonitas. Fíjense esa hija, la claridad que tenía de todo lo que pasaba e iba a pasar. Pero concédeme esta sola petición, añadió, ya que nunca me casaré, dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y llorar ahí con mis amigas. Está bien, puedes ir, le respondió Jefté, y le permitió irse por 2 meses. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Ese era la causa de su dolor, no por lo que después iba a pasar, sino era la causa porque nunca se casaría, porque evidentemente para toda mujer joven era casarse, tener hijos, el sueño único. Cumplidos los 2 meses volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su juramento, nada más. Gracias a Dios no cuenta nada más porque hubiera sido muy, muy terrible, nada más. Los comentaristas han dado muchas interpretaciones, por esto así, porque no había ningún detalle de sacrificio. Por eso muchos pensaban que, bueno, que el castigo se cumplió con el hecho de que ella quedara, porque acá dice, hizo con ella, conforme a su juramento, ella era virgen. Como que allí se había cerrado el castigo. Pero termina el capítulo 11 diciendo: de allí se originó la costumbre israelita de que todos los años, durante 4 días, las muchachas de Israel fueran a conmemorar la muerte de la hija de Jefté de Galaad. ¿Qué cosa que este pasaje tan extraordinario, desde arrepentimiento, quitarse los dioses, volver a confiar en Dios? Dios les dio el mejor de los jueces, no dice la palabra jueces en ningún momento, ¿eh? Acá fue un caudillo porque lo que necesitaron fue un guerrero, pero también ese pasaje por la historia de Israel, el saber que un humilde habitante de Galaad que tenía una historia de abandono detrás porque lo habían echado de su casa porque era el hijo de otra mujer, o sea, una historia para una novela impresionante, ¿no? Y esa victoria y ese planteo, le voy a decir, es que ese humilde hombre de Israel sabía toda la historia. Ahí sí que se transmitían de padres a hijos, de abuelos, toda la historia para que supieran quiénes eran y de dónde provenían. O el Señor le dio toda la sabiduría en ese momento que Jefté habló con el rey de los amonitas. De manera que otra nueva victoria que Dios les dio, prueba del Dios que los amaba y que quería mantener al pueblo de Israel. Y así terminamos el capítulo 11. Hemos ido avanzando. De manera que
después viene algo más de la vida de Jefté. No se acaba la vida de Jefté, va a seguir en el capítulo 12 que vamos a continuar. Tomemos la palabra. ¿Qué de cosas nos dicen para la vida de hoy? Para lo que significa las personas cuando Dios levanta, aun cuando haya sido alguien que venía de un abandono y frustración tremenda por parte de la familia. Y sin embargo, cuando Dios levanta a alguien, hay un propósito y una victoria impresionante. Así que gracias al Señor un día más por su palabra. Volveremos a encontrarnos y abrir la Biblia. Que el Señor los bendiga.